Muy buenas. Hoy iniciamos una nueva sesión de esta sección de diálogos y pues a la agencia hemos tenido el gusto de invitar y que haya aceptado la invitación Richard Benjalis. Richard Benjalis es actualmente CEO de la asociación Odisea, también de Wright, y pues una persona que con un extensísimo conocimiento del mundo de la inteligencia artificial, con un doctorado ya en ciencias cognitivas vinculado a cuestiones de inteligencia artificial hace casi 30 años, ha desempeñado muchos puestos de gran relevancia en todo este ámbito como responsable de datos de AXA, ha sido responsable de inteligencia artificial ética en Telefónica, por ejemplo, así como tiene un muy amplio y vasto publicaciones académicas y yo creo que hoy, entre otras cosas, aparte de ser un colega con el cual nos ha unido una interesante experiencia en la Asociación Odisea, en la que estuve director de la Ley de Derechos y hemos podido compartir los proyectos que no han parado de fluir en Odisea como una de las asociaciones de mayor relevancia, ahora más, sin duda, sobre el impacto social y ético de la inteligencia artificial, que desde 2019 y empezó a andar materialmente y se dice pronto, cuando la inteligencia artificial se veía lo que podía llegar a ser, pero quizás no tanto. Actualmente pues sigue en la asociación de diseño especialmente y Wright pues desarrollando proyectos en este entorno de inteligencia artificial ética. Y pues primero de nada, Richard, muchísimas gracias por la invitación, por estar en esta casa y hoy por hoy pues en esta situación en la que aquí pues protegemos los derechos frente al impacto también de la inteligencia artificial y otras tecnologías y especialmente mediante la privacidad. Muchas gracias, Lorenzo, y es un placer y honor estar aquí. Pues muchas gracias. Vamos a iniciar esta entrevista porque, como hemos señalado, pues has trabajado siempre sobre inteligencia artificial ética, cumplimiento ético y recuerdo pues uno de tus varios libros de tantísimo interés, pues recuerdo que estaba el mito del algoritmo, cuentos y cuentas de la inteligencia artificial. ¿Cuál o cuáles son los mitos más extendidos en relación con la IA que has encontrado tanto en tu dimensión teórica como sobre todo en la dimensión práctica? Bueno, el mito principal de la inteligencia artificial, que ya estaba antes, ¿no?, y sigue estando hoy, es que muchas personas piensan que la inteligencia artificial pues puede querer cosas o que puede tener intenciones por sí mismo, ¿no? Hablamos mucho de sistemas autónomos que pueden tomar decisiones por sí mismo, pero no tenemos que olvidar que hoy por hoy la inteligencia artificial no quiere hacer nada. Si no hay una persona detrás que dice, hazme esto, o tienes que hacer esto, o haz esto, pero evita hacer eso, la inteligencia hoy en día no va a despertarse un día y decir, bueno, hoy voy a hacer nada. No, hace lo que les estamos diciendo. Y yo creo que ese sigue siendo un mito porque sigue habiendo este miedo de que nos van a controlar, ¿no? Nos van a quitar los trabajos. Pues no. Si nos van a dominar es porque hay personas detrás que les instruyen a dominarnos. O instruyen algo y no se dan cuenta que podría resultar en algo negativo. Y ahí está la parte, ¿no?, del uso ético de la inteligencia artificial. Es pensar de antemano en qué podría ir mal, qué puede impactar en la sociedad de las personas y actuar en consecuencia. Estoy totalmente de acuerdo contigo, pero por supuesto la inteligencia artificial puede ser controlada y debe ser controlada por los humanos que la utilizan, pero con la IA agéntica, que es especialmente proactiva, ¿crees que si puedes, no crees que se multiplican exponencialmente estos peligros, no ya de una inteligencia artificial singular que se vuelva contra nosotros, pero sí que los errores humanos multipliquen las consecuencias? Obviamente, la tecnología es muy potente y con la IA agéntica, que por cierto, la IA agéntica, todo el mundo está hablando como si es la nueva moda, ¿no?, que todo el mundo está hablando de ello, pero los sistemas inteligentes, los multiagentes, están en la inteligencia artificial desde los años 90. El primer congreso de agentes inteligentes de multi, ¿no?, pues es de 90 y pico, 93. Cada año hay un congreso, hay varios congresos. Entonces, aquí estamos
¿no? El sector está reinventando una rueda que ya está hablado mucho antes, ya hay mucha base científica que básicamente lo están ignorando, ¿no? Es cierto, si hay un sistema de multiagentes donde cada uno tiene un objetivo, ¿no? Y en colaboración pueden hacer tareas más complejas, yo creo que el riesgo no es tanto que van a hacer cosas que no queremos que hagan, porque nosotros siempre proponemos decir, para tomar esta decisión, pues siempre tienes que pedir autorización. El riesgo que yo veo es que poco a poco se penetra en muchas tareas habituales de la sociedad, de los sistemas importantes, y en un momento ya no sabemos cómo funciona. No es porque es un sistema muy complejo, sino simplemente ha ido muy lentamente. Y lo que podemos creer, hay muchos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, en la bolsa sabemos que el 70% de todas las acciones son robots. No son robots inteligentes como IA generativa, sino son reglas. Si sube tanto o si baja un tanto por cien, pues vende, ¿no? Y de vez en cuando lo que llaman hay un flash crash, ¿no? Que de repente la bolsa baja drásticamente, nadie sabe por qué, y luego se recupera, ¿no? Automágicamente se recupera después de unos segundos o unos minutos, pero baja muchísimo. Nadie entiende por qué, ¿no? El apagón que vimos aquí en España el año pasado, pues parece muy difícil averiguar qué exactamente pasó, ¿no? Porque son todos sistemas con alarmas, todos programados, y el riesgo es que poco a poco entra esto en tareas, ¿no? En actividades, incluso en infraestructura crítica, y si pasa algo, ya no sabemos cómo funciona. Eso es realmente el riesgo. Estamos aquí en la Casa de la Protección de Datos y a través de la protección de datos de muchos derechos, en Odisea y en otros lugares en los que actúas, velas por una inteligencia artificial ética, y el componente jurídico es muy importante. ¿Crees que la regulación europea, en particular el Reglamento de Inteligencia Artificial y el Reglamento de Protección de Datos, están situando a Europa realmente en una desventaja competitiva? ¿Crees que igual habría, como se propone desde la Comisión Europea, pues flexibilizar algo o atemperar algo esta regulación? Y al mismo tiempo es una doble pregunta también, porque tienes esa visión también mundial. ¿Crees también que la regulación europea pues, nos sitúa en una ventaja respecto a otras partes del mundo para lograr una inteligencia artificial más ética? Bueno, es un debate muy clásico ya, ¿no? Siempre se dice que Estados Unidos innova, China, ¿no? Copia y Europa regula, ¿no? Yo creo que el debate viene de muy lejos y realmente es una frustración europea desde hace 40 años que Europa, después del GSMA y los móviles, ¿no? Donde Europa fue pionero, no ha conseguido ni una innovación que ha cambiado dramáticamente al mundo, ¿no? Obviamente estaba el World Wide Web, ¿no? Era Tim Berners-Lee, era europeo, pero realmente los que han captado el valor ha sido más bien al otro lado ¿no? del Atlántico. Y luego todas las empresas grandes, que de hecho se basan todos en datos, ¿no? No están aquí, no están en Europa. Entonces es una gran frustración y se suele, ¿no? echar la culpa a la regulación. Pero ten en cuenta que Google, Meta, todas estas empresas se montaron mucho antes de la GDPR incluso. Y vamos, ni hablamos del reglamento de inteligencia artificial que todavía no está, ¿no? Aplicándose de verdad hoy en día. Entonces, echar la culpa a la regulación que Europa no tiene grandes empresas tecnológicas, yo creo que es un argumento porque te conviene decirlo, porque no quieres regulación. Yo creo que la regulación, si se hace bien, si se hace de manera eficiente, es buena, ¿no? O sea, el sector farmacéutico, médico, está regulado. ¿Por qué? Hay riesgo, ¿no? ¿Quién decide? Esto lo escuché ayer en el Congreso de Diputados, en la jornada. Pues, ¿quién decide que un medicamento pasa por receta o es libre? Pues no es la propia empresa que fabrica, no. Es un regulador que decide. Entonces, da seguridad jurídica, que es muy importante, da seguridad física y también mental, también es importante. Los factores que realmente influyen en por qué Europa no ha conseguido y todavía no está consiguiendo, ¿no? Lo que tiene que conseguir
son varios. La regulación es un aspecto y es un factor, pero desde luego está lejos de ser el primero, ¿no? Europa está fragmentado. Tenemos un mercado de, no sé, de 300 millones de personas, un mercado muy afluente, muy goloso, pero claro, para llegar al mercado tienes que hablar no sé cuántos idiomas, ¿no? Tienes que registrar una empresa en muchas jurídicas. Es complejo, ¿no? Luego, la mentalidad de nuestros investigadores, y aquí estoy generalizando, es investigar. Investigas, resultados, patentes, publicaciones, y cuando termines, otro proyecto, investigación. No hay tanto interés en llevar las cosas al mercado. En Estados Unidos hay mucho más. Investigo y con lo que consigo, pues, oye, es una buena idea, ¿por qué no voy a intentar, ¿no?, llevarlo al mercado? Es una cultura muy, muy distinto. Luego en Europa también tenemos un poco el miedo al fracaso. Si yo monto una empresa o si hago un proyecto importante y lo hago mal y sale mal, pues tengo como una cruz, ¿no? Soy condenado, este es un fracasado, ¿eh? Y se valora negativamente. Mientras en Estados Unidos, si ya has fracasado una vez o dos veces, pues has aprendido mucho. Y no, la posibilidad de que fracases otra vez, pues es menor. Entonces son todos temas casi culturales, porque Europa no ha conseguido un Big Tech, ¿no? Obviamente, la regulación es importante, pero desde luego no es el único factor. Muchísimas gracias. A veces, como dices, la excusa frente a otros males o frente a pues, que no se quiera que se le ponga una regulación. En el caso un poco de España, ¿crees que cómo ves en general las posibilidades de España dentro de este contexto general de la Unión Europea, tanto de inteligencia artificial como en el ámbito de la ética de inteligencia artificial? Bueno, yo creo que en este aspecto, los últimos, digamos, 6 años, España se ha hecho a correr, ¿no? Ha hecho muchas cosas y sobre todo gracias a los fondos COVID, ¿no?, que han sido muchos y el gobierno ha invertido mucho en estrategia de inteligencia artificial, ejecución, apoyar a las empresas. Tiene un capítulo sobre ética. De hecho, con Odisea estamos trabajando con el gobierno, con la SEDIA, sobre el sandbox, ¿no?, para testear el impacto de cumplir con el AI Act, ¿no?, el reglamento europeo, para empresas más pequeñas. Entonces yo creo que sí, España está haciendo cosas. Nosotros como Odisea, que obviamente nos hemos creado aquí en España, pero tenemos muchos socios en América Latina y estamos mucho internacionalmente, estamos trabajando. Y notamos que somos considerados también una organización líder en este sentido, ¿no? Hemos sido reconocidos por UNESCO como una organización de sociedad civil enfocado en la IA ética. Somos uno de los pocos en España. Entonces, en este sentido, España, desde luego, no va mal, ¿no?, con respecto a Europa, y somos también reconocidos como así. El piloto del AI Act pues está considerado como pionero en todo el mundo y la verdad es que porque nosotros participamos, muchas organizaciones internacionales nos contactan, nos preguntan. Sí, yo, la fase anterior en la que tuve la ocasión de colaborar, pues, sinceramente, fue la mejor vía para aprender de manera intensa esta norma tan compleja del reglamento y el haber podido participar a través de Odisea en esta colaboración con la Secretaría de Estado en el sandbox, el que las empresas españolas que han participado han sido las primeras de Europa en tener que aplicar el reglamento. Y es una muestra más de que se han hecho muchas cosas en España, como has explicado. La Agencia Española de Protección de Datos ha sido la primera en España en lanzar una política de inteligencia artificial, y ya no solo que es una política, sino que, como está pasando en muchas otras administraciones, estamos haciendo con un baño de realidad. Implementar el uso de inteligencia artificial generativa o de inteligencia artificial en los usos administrativos no es fácil, como no lo es fácil para las grandes organizaciones, pero le estamos intentando mostrar pues, lo que aprendemos en ello.
No sé qué percepción tienes tú del uso de inteligencia artificial en el concreto ámbito del sector público y si se te ocurre algún consejo práctico que valga ya sea para las organizaciones en general o para las organizaciones públicas. Muy bien. A ver, de hecho, he visto el documento, ¿no?, que habéis publicado sobre el uso de IA generativa internamente en la agencia, y yo creo que es una aproximación acertado, porque empezáis con cosas de poco riesgo, ¿no? Datos públicos, los datos personales, y poco a poco al final pues son cosas más, ¿no? Eso siempre es bueno, empezar con cosas donde no puedes, si va mal, pues no hay ningún tema, ¿no?, que puede salir. Yo en general lo que percibo es que hay poco uso de inteligencia artificial de verdad en el sector público en España. Hay algunos sistemas que todo el mundo conoce, como Biogen, el sistema Bosco, ¿no?, bono social, son algoritmos, y luego está el sistema Veripol, ¿no?, es para detectar denuncias falsas en la comisaría. De hecho, ha sido retirado por falta de rigor. Yo he hablado con Hacienda, he dado algunas charlas en Hacienda. Realmente tampoco dicen cómo lo usan, si lo usan mucho o no. Entonces, yo creo que está iniciando, ¿no? Si vemos a la aplicación de la inteligencia artificial en un país, ¿no?, en general, primero es el sector privado, ¿no?, y las grandes empresas. Estos siempre van a la cabeza porque tienen interés, tienen oportunidad y tienen capacidad de invertir. Es lo que hacen. Y en España, el IBEX, todo el IBEX está trabajando. Mucho o menos, pero todos tienen equipos y tienen inversión. Las pymes grandes están empezando ahora. Los pymes pequeños, pues a lo mejor juegan con ChatGPT para algo de marketing, pero nada más profundo. La administración pública en general también va por detrás. Porque es difícil invertir, aunque muchas veces usando la inteligencia artificial liberas muchos fondos, ¿no?, para hacer otras cosas. Y es también un tema cultural, ¿no? Es un tema de que necesitas perfiles. O sea, la razón primera porque las pymes no usan inteligencia artificial es porque no tienen conocimiento, no tienen capacidad y están totalmente en las manos, ¿no?, de proveedores y que no son baratos y no tienen dinero. En la administración pública también ocurre un poco, porque al final es un cuerpo de funcionarios que pues puedes tener suerte y tienen uno y no tienes que, tienes que contratar, como el Banco de España, ¿no?, que contrató de golpe 25 científicos de datos el año pasado. Pues son inversiones importantes, pero en la misma tardas mucho más, ¿no? También es bueno que no corren tanto, porque al final tienes que experimentar con esa tecnología y, como vamos a ver, con el uso ético, aunque la intención es buena, siempre pueden ocurrir cosas negativas, ¿no?, que de hecho deberías haberlo previsto, pero a lo mejor no lo has hecho. Y bueno, por eso la administración pública no se puede permitir, ¿no?, vulnerar, ¿no?, los derechos fundamentales de los ciudadanos, porque pues se ha equivocado o se ha olvidado, ¿no?, testear una cosa. Entonces yo creo que también no es necesario que la administración pública va muy por delante justamente por esos temas, pero coja más, ¿no?, lecciones aprendidas de los otros sectores para cuando hace algo, pues lo hace con rigor y bien. Porque entonces que en la agencia estamos apostando como administración somos pequeña, pero sí que creemos que aparte de lanzar la política, hacer este listado realista de posibles casos de uso, hemos detectado que es muy interesante trocear los casos de uso, porque si decides un caso de uso de manera muy amplia, pues el nivel de riesgo se dispara, pero si lo delimitas en los distintos pasos, pues se van encendiendo los semáforos verdes de que se pueda utilizar la inteligencia artificial con mucho menos riesgo. Estamos también lanzando dinamizadores, digamos, el personal que está más entusiasmado con el uso de inteligencia artificial lo estamos poniendo para probar posibles casos de uso y detectar por las posibles consecuencias que pueda haber de manera controlada. Y yo creo que es lo que están haciendo también incluso las grandes empresas, poco a poco, pero con pasos que permitan también estimular, porque cuando un caso de uso realmente funciona, estimula mucho en toda
la organización. Pero bueno, otro de los temas que en los que en Odisea ha sido, pues siempre, imagino, en otras organizaciones para las que has trabajado, es importante, pero sobre todo desde el punto de vista ético, es las cuestiones de transparencia y de explicabilidad. Y no sé, piensas de que cuanto más eficaz sea una inteligencia artificial, a veces se hace más opaca y menos explicable. Y cómo crees, aunque hay grandes líneas, los modelos cada vez más complejos, ¿cómo crees que se hace posible o se debe hacer posible, ya sea la explicabilidad, ya sea la transparencia? Yo creo que, como tú dices, ¿no? Los modelos grandes, ¿no? Los Large Language Models, los modelos fundacionales, son tan grandes, ¿no? Que nadie entiende por qué la salida, ¿no? ¿Cómo sale? No hay, se sabe cómo funciona matemáticamente, y de hecho tampoco es tan complejo, pero de allí a entender, ¿no? De que el output es tan coherente, ¿no? Como a nivel de lenguaje natural e intelectual, eso no se puede entender, ¿no? Entonces, eso es muy importante si hay casos de usos con impacto, pero hablo del sector médico. Obviamente un médico que tiene un modelo grande que mira radiografías o que mira, ¿no? los dossiers de los pacientes y junta un montón de otros datos escritos de informes y dice este paciente necesita este tratamiento porque tiene ese diagnóstico, pues si no hay explicabilidad, pues un médico no debería simplemente, ¿no? coger la salida y aplicarlo al paciente. Ahí explicabilidad es crítico. Y yo creo que todos los médicos también. Obviamente, si no lo entienden, lo pueden tener en su cabeza. Bueno, esto me ha dicho eso, pero no sé por qué. Entonces lo dan poco peso. Pero desde luego la explicación es muy importante. Mientras cuando yo he venido ahora en Bicimat, ¿no? Pues una aplicación que te puede decir cómo tienes que ir en bici por Madrid, que puedes ir por mil veces, pues, o en 1000 caminos, pues me elijo uno, pues si se equivoca, pues no pasa nada, ¿no? El impacto es nulo. O si yo quiero ver una película en Netflix, ¿no? O en una plataforma, me recomiendo una película con un modelo, pues si se equivoca, ¿cuál es el impacto en mí? Poco. Pues a lo mejor pierdo una película, pero no tiene... Claro. Entonces, cuando hablamos de transparencia y explicabilidad, es muy importante tener en cuenta el caso de uso concreto. Yo creo que no hace falta exigir transparencia a todos los casos de usos de inteligencia artificial, solo a los que tienen un impacto de verdad en la persona, o un posible impacto en las personas, la sociedad o incluso el cambio climático, ¿no? Pero si tiene ese impacto, efectivamente la transparencia y la explicación son muy importantes. Y hoy en día yo creo que la única solución que tenemos es investigar, ¿no? en esa explicabilidad. Y es un poco... hay que profundizar bastante porque si yo pregunto ahora a un modelo grande, ¿no? como ChatGPT o Claude o Google, pues de hecho ni hace falta preguntar. Ya me están diciendo lo que estoy haciendo, lo que están haciendo. Ahora voy a esta página web, estoy buscando estas palabras, ups, no encuentro nada, pues voy a otra página. Se parece que se están explicando, ¿no? Pero realmente tampoco entendemos por qué, ¿no? ¿Por qué dicen esas cosas? Porque viene del modelo y ese modelo es tan grande que no lo podemos meter en nuestras cabezas. Y la única manera es investigar, ¿no? Porque yo visualizo, ¿no? un Large Language Model tiene como islas de conocimiento, ¿no? Aquí hablan de datos, aquí hablan de fútbol, aquí tal. Y porque son modelos estadísticos basados en idiomas, en todo el contexto, hay estos áreas, ¿no? de conocimiento. Entonces, si un modelo te responde y podría como decir, mira, he usado esta isla, pues igual, bueno, le puedes dar más credibilidad a lo que dice, puedes entenderlo más. Pero esto hoy día no existe todavía. El tema es apasionante, hemos trabajado muchísimo esos temas, pero a veces me gustaría recordar que depende de qué estemos hablando de idea generativa, modelos, que a lo mejor se sabe la teoría de cómo funcionan,
no se sabe exactamente por qué se da un resultado u otro o cómo han trabajado, pero el resultado, el output, sí que es transparente y siempre se puede ir controlando si las salidas se van detectando sesgos, etcétera. Pero bueno, otro tema, hemos hablado del sector público y en general en el ámbito empresarial, que como decías tú, pues normalmente es la punta de lanza de la implementación y usos. Se dan también, y ha pasado tanto en el sector público como en privado, el uso en la sombra de la inteligencia artificial, y ahora y cada vez más probablemente se va a hablar y vamos a ver el impacto que tiene en el mundo laboral, y ciertamente hay muchísima indefinición. ¿Crees que en el sector privado se están ponderando realmente los riesgos del uso de inteligencia artificial? ¿O hay una tendencia muy clara de ahorro de costes de personal? A ver, la misión de las empresas, ¿no?, es mayoritariamente crear valor para sus accionistas, ¿no? Y esto es, hoy en día, ¿no?, se expresa en beneficio económico. Entonces es obvio que las empresas lo que buscan es beneficios económicos que se traducen en más ingresos o menos costes. Obviamente, ¿no?, la parte de menos costes, muchas empresas, el mayor factor de costes es el personal. Y de hecho, ya estamos viendo, ¿no?, algunas noticias que dicen que, bueno, estas empresas, ¿no?, dejan de contratar o despiden a personas por la automatización con inteligencia artificial. Es bastante obvio, ¿no? Otra cosa es cómo se explica, porque, mira, cogemos la agencia, ¿no?, o un hospital que puede tener una lista de espera muy grande, pues gracias a inteligencia artificial puede ser más eficaz y bajar la lista de espera. O la agencia tiene muchas denuncias, y a lo mejor gracias a la inteligencia artificial pues puede atender en vez de, no sé, en 4 semanas, en 1 semana y con la misma plantilla. Obviamente, si la agencia hubiera querido hacerlo en 1 semana sin inteligencia artificial, pues debería haber contratado mucho más. Entonces, había una posibilidad de crear empleo, pero no hay presupuesto y no se crea. Entonces, lo puedes vender como quieras, ¿no? Pero es obvio que esta tecnología pues puede automatizar tareas y esto es evidente que resulta en necesitar menos personas en esa parte. Pero no quiere decir que vas a despedir a las personas, ¿no?, porque puedes hacer muchas más cosas. Entonces, al final, es un equilibrio. Lo que sí es un factor muy importante, si puedes hacer lo mismo con menos, ¿no?, entonces, ¿cómo repartes la riqueza, ¿no?, lo que generas? Y yo creo que ahí tenemos una asignatura pendiente en nuestros sistemas actuales. Sí, te digo, en todos los temas tecnológicos sobre todo, pero si pestañeáramos cada 5 años, ahí es donde realmente percibimos los cambios brutales que se están dando en las últimas décadas. Y probablemente en los próximos 5 años, pues en ese pestañeo veremos también cuál ha sido el impacto laboral. Pero en general, ¿te atreverías a ver cómo será el mundo dentro de 5 años en razón de los avances tecnológicos, de la inteligencia artificial? Y también el impacto en estos derechos, etcétera. Hay varios aspectos, ¿no? Yo creo que tecnológicamente, como todas las nuevas tecnologías empiezan como muy grandes, ¿no?, y con el tiempo se hacen más pequeños, ¿no? El primer móvil era gigante, ¿no? Ahora los móviles pueden ser muy pequeños. El primer ordenador era gigante, ¿no?, como un edificio. Ahora los ordenadores son muy pequeños. Entonces yo creo que los Large Language Models ahora son muy grandes y en unos años pues a lo mejor son más pequeños, ¿no? Entonces yo creo que esta es una tendencia también porque los recursos que necesitan esos modelos en términos de energía, de chips, de agua, etcétera, es enorme, tampoco es sostenible, ¿no? Entonces hay una tendencia de trabajar en que sean menos, ¿no?, intensivo en recursos. Eso es algo bueno, ¿no? O sea, se habla ya de small language models, no large, sino pequeños, ¿no? A lo mejor no que saben de todo, pero a lo mejor saben de algo y lo saben muy bien, ¿eh? Por ejemplo, la agencia a lo mejor no necesita un ChatGPT, necesita un ChatGPT en protección de datos, que a lo mejor es muy pequeño y lo corres en tu ordenador.
y lo puedes entrenar, etc. Yo creo que este es un tema. Otra tendencia, que eso es más esperanza que, que lo que puede ocurrir, ¿no? O sea, estamos viendo que o sea, lo que va a ocurrir es lo que tú también comentaste de plataformas de, ¿no? Agentic AI, de AI agéntica, multiagentes. Esto cada vez van a hacer más cosas. Entonces, lo que vamos a hacer es delegar cada vez tareas cognitivas, ¿no? A máquinas. Eso va a ocurrir sí o sí, con todas las posibilidades y los riesgos que pueda haber, ¿no? Lo que sí es verdad, y eso creo que es un riesgo, que esa outsourcing cognitiva del mundo, de países, de continentes, se va a ejecutar en 4 o 10 o 5 empresas. Eso creo que realmente es una tendencia peligrosa, porque no solo todos nuestros datos que ya están en la nube, ¿no? de otros países, la computación ya se hace en otros sitios, pero si también el pensamiento, ¿no? La cognitividad ya no hacemos nosotros, sino se va en otros, entonces eso sí es peligroso. Entonces yo tengo una esperanza que habrá un camino más de código abierto, ¿no? Que de hecho ya existe y que está creciendo, pero no tiene nada que ver todavía, y para usar código abierto necesitas mucho más conocimiento y expertise técnica para usar estos modelos en la nube, pero yo ya tengo esperanza de que la comunidad open source pues, va a trabajar mucho y cada vez, sobre todo la administración pública, necesita ir a estos sistemas porque hemos visto que la geopolítica actual pues ya no solo es rendimiento, ¿no? Y performance y que funcione bien. O sea, la independencia es muy importante. Si un día alguien dice, pues, cortamos esos servicios a un continente, pues ya no puedes funcionar. Entonces yo creo que este es muy importante, ¿no? Yo creo que también lo que vamos a ver en los próximos 5 años, nosotros en Odisea lo llamamos un gimnasio mental, ¿sabes? Porque estamos usando la IA generativa para hacer nuestro trabajo cognitivo, ¿no? Entonces, las cosas difíciles, ¿no? O sea, ¿qué casos de usos tengo que hacer? ¿Cuáles tienen más riesgo? ¿Cómo tengo? Resúmeme algo, genérame tal, o escríbeme tal, haz un análisis tal, haz una investigación sobre tal. Estas son cosas que normalmente hacemos nosotros y nos cuesta, ¿no? Porque, joder, tengo que pensar, tengo que analizar, sintetizar, pero ejercito mi cerebro. Si ya no hacemos eso, y no solo 1 año o un mes o 2 años, sino 20 años, pues al final nuestro cerebro va a ser más pequeño, porque si no ejercitas algo, pues deja de funcionar. Lo vemos mucho con el cuerpo y por eso el gimnasio físico, ¿no? De fitness, ya existe muchos años, pero hoy en día que están saliendo como setas mucho más, ¿no? En cada barrio hay muchos, porque la gente, todo el mundo trabaja sentado y no va a dejar de trabajar sentado. Entonces, para poder seguir trabajando sentado, hacen deporte, van al gimnasio para ejercitar. No, igualmente, en el futuro, creo que la gente sigue trabajando con IA generativa porque no lo puedes parar y es muy goloso porque por naturaleza y por teoría de la evolución nuestro cerebro es vago. Si puede dejar de hacer algo, lo hace porque ahora hay energía, necesitas menos comida, esto viene de hace mucho tiempo. Por naturaleza es vago. Pero si queremos hacer del trabajo más productividad y no atrofiar nuestros cerebros, tenemos que hacer algo, ¿no? Entonces nosotros hemos montado un gimnasio mental, que va a ser un local físico, donde hay ejercicios justamente para activar partes de la atención. La atención, el pensamiento crítico, la emoción, la toma de decisiones, la experiencia, la creatividad, ¿no? Y hay mucha literatura justamente para ayudar, para combatir, ¿no? Enfermedades como Alzheimer y demencia, que hay muchos estudios científicos que dicen, si haces esto, ejercitas esa parte cognitiva, ¿no?
Y son cosas súper divertidas, ¿no? El ping-pong, ¿no? O el futbolín, tocar un instrumento musical, el just dance, ¿no? Bailar, sí, porque estás coordinando un montón de cosas. Entonces, nosotros queremos solamente generar conciencia de, oye, si nuestros jóvenes, a nosotros ya no pasa nada, porque hemos ejercitado mucho el cerebro y no lo vamos a perder. De los jóvenes ahora de 15, 18 años que usan eso ya de por sí para cualquier cosa, en 20 años, si no hacen nada, ¿cómo estamos como sociedad? Pues eso creo que es algo que en los próximos 5 años habrá mucha conciencia y se está empezando a implementar, ¿no? Los colegios, sistema educativo, para evitar todas estas posibilidades. El tema de los datos de movilidad en temas de desastres naturales, personas desplazadas, futuras pandemias, son muy potentes, ¿no? Y siempre se cuida la privacidad, agregar, etc. Pero luego, en la práctica, es muy difícil, ¿no? ¿Qué pasa? Yo creo que no, me gustaría saber tu opinión. Si esto no se puede hacer con datos profesionales o, bueno, en unos casos que no es solo este derecho, ¿no? Hay que equilibrar los derechos y al final hay que tomar una decisión. Y luego que también sería muy potente si la agencia, ¿no? podría, ¿no? apoyar esas iniciativas, ¿no? Estamos hablando de cómo se llama el antivirus, ¿no? El antivirus parece que no es tan fácil de contaminar, pero igual sí, ¿no? Pues no lo sabemos lo que va a pasar. Pero en este momento, si ocurre, si los gobiernos, ¿no? tienen datos de movilidad de la población, pueden tomar decisiones mucho más eficaces y pueden a lo mejor cortar el virus en origen en vez de que luego gestionar todo el tema, ¿no? Entonces, esto es lo que quería, ¿no? preguntarte si tienes alguna perspectiva. De manera muy sintética te diré, yo en aquellos momentos creé un observatorio sobre el derecho del COVID, que se hizo un análisis de todas las medidas que se iban adoptando y su balanceo también con los datos escritos, artículos de inmediato sobre la aplicación de Radar. No estaba una aplicación, sino las iniciativas similares a lo que fuera Radar COVID, y en una de ellas el título es un poco la respuesta. Las finalidades de este tipo de iniciativas son muy buenas, pero el diablo está en los detalles. Y ahí estuvo la prueba. En muchos países de Europa, no solo en España, no se hicieron las cosas bien, no solo porque no fue eficaz, sino porque había agujeros de seguridad y privacidad. Esta misma agencia hizo una sanción, una declaración de sanción por la aplicación Radar COVID un año después. Porque las cosas a veces, la finalidad puede ser muy buena, pero hay que mirar bien los detalles porque entre los varios caminos hay que buscar, porque normalmente hay uno con garantías. Y luego hubo un problema en general, y lo suele haber en muchos ámbitos, y es que la legislación no estaba preparada. Era una situación excepcional y lo legislativo no era lo más importante, pero obviamente la legislación de telecomunicaciones y de protección de datos ha de prever que se utilicen los datos de movilidad de la ciudadanía que tenemos por millones, con más de 40 personas con datos de geolocalización en el uso de sus móviles. Pero eso ha de estar, el uso de esos datos para otras finalidades ha de estar previsto, y el legislador en ocasiones tiene que implicarse. En los primeros momentos, obviamente, el legislador no tenía que haber actuado, pero tuvimos una pandemia con efectos importantes durante años y probablemente no se adoptaron las posiciones legislativas que otros países de Europa sí que lo hicieron, regulando las garantías para adoptar esas medidas. ¿Ahora estamos mejor preparados? No lo creo. No lo creo. Yo tampoco. Pues muchísimas gracias, Richard, porque con esta última pregunta realmente has abordado tantísimos temas sugerentes sobre cuáles pueden ser los próximos retos tecnológicos y los próximos retos para las personas, porque yo creo que a muchísimos nos está pasando, utilizamos la IA, estamos trabajando más que nunca, eso es otro fenómeno que se está dando, estamos viendo que se pueden hacer muchísimas más cosas que antes no se hacían y se trabaja más, pero estamos delegando, como bien lo has dicho, y a medio y largo plazo hay que pensar también el impacto cognitivo que va a haber. Esta última reflexión pues creo que es muy interesante, así como el posible desarrollo de la IA en local, que por ejemplo para temas de privacidad y confidencialidad pueden cambiar también totalmente el panorama, pero hoy en día el uso de IA
está generando muchos de estos riesgos. Pero vamos, nadie mejor para explicarlo, y se nota que alguien tan afincado en España, normalmente también muy española, pero ese cerebro que piensa también como nuestros queridos colegas de Países Bajos, pues es excelente para explicar en pocas palabras cosas tan profundas como lo has hecho. Muchísimas gracias, Richard. Bueno, gracias.